Vamos a hablar del seminario de hoy en el que tenemos previsto de optimización y mejora de la creación de sistemas analíticos. Básicamente os vamos a contar las experiencias de cómo lo hacemos en Solid, de qué herramientas nos ayudamos y cómo lo hacemos. Os voy a contar un poquito de historia de lo que estamos haciendo, un poquito de cómo hemos llegado hasta este punto y después básicamente os voy a hacer una demostración. Si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en escribirla por el chat y con muchísimo gusto eh, os la, os la contestaré. Si estáis oyendo, yo supongo que sí, por favor escribidlo en el chat, ¿vale? Y ya está, y vamos a comenzar, ¿vale? La herramienta digamos la forma de crear y mejorar sistemas analíticos, nosotros en Solid la hemos embebido en un nombre que es ABA Framework, Business Analytics Frameworks, y lo que os voy a contar un poco es cómo lo hacemos. Mi nombre es Miguel Egea, soy el último de los tres que estáis viendo en la presentación. No lo voy a poner en modo presentación, digamos, con pantalla completa y todo esto, porque eh, aunque se quede un poquito más feo, eh, con dos pantallas PowerPoint hay que tocarle una configuración que no le he tocado y prefiero no liarnos con la salida a demostraciones y etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, un poquito de historia. Los procesos de creación de sistemas analíticos, fundamentalmente, como sabéis, tienen tres fases, tienen varias en general, que es el análisis del proceso de negocio, la creación de la extracción, transformación y carga, que a su vez tiene que es una tercera fase, la creación de los modelos analíticos por encima y la creación de informes sobre esos modelos analíticos. Cuatro. Vale. De esos cuatro partes, dependiendo del proyecto, pero en general la parte más compleja siempre, siempre, siempre es la de extracción, transformación y carga. Y en esa es la que hemos hecho más esfuerzo por automatizar y por generar procesos y metodologías que permitan automatizar y además que miembros del equipo, independientemente de que hayan estado en el proyecto o no, puedan compartir, digamos, entrar en un proyecto y ser productivos desde el minuto uno, porque las cosas se hacen muy, muy parecidas. ¿Vale? La historia de cómo nace esto viene por algo que a lo mejor habéis sufrido en vuestras propias carnes. Teníamos que hacer hace muchísimo tiempo, 2004 o 2005. Bueno, creo que era 2005 porque fue con la primera versión de Integration Services, con SQL Server 2005. Antes había unas cosas que se llamaban DTS, Data Transformation Services, en SQL Server 2000. Bueno, en 2005, que es lo que nos ocupa, nos pusimos a hacer un proyecto que era la sincronización de unos 400 servidores que tenían 400 bases de datos idénticas y teníamos que meterlas en una sola. ¿Vale? Entonces, cuando nos pusimos a hacerla, diseñamos un patrón, probamos el patrón, funcionaba bien. Ese patrón era de sincronización de tablas, básicamente, y nos pusimos a implementar. El sistema tenía unas 250 tablas y era un trabajo de 2 meses, de 2 meses, porque sincronizar 250 tablas con la complejidad que había que hacer del paquete, que tenía que recorrerse 400 bases de datos distintas, etcétera, etcétera, pues hicimos cuentas y más o menos se tardaba, pues eso, 2 meses en total, que no recuerdo cuánto era por paquete, pero no sé si eran como 2 horas o algo así, sí, porque 200 paquetes por 2 horas son 400 horas. Una persona en un mes hace aproximadamente 180 horas. Vale, pues eran 2 horas por paquete. Cuando llevábamos sincronizadas 100 tablas y aproximadamente un mes de trabajo, nos dimos cuenta que teníamos un bug en el patrón, que simplemente había que cambiar una casillita, pero había que hacerlo en los 100 paquetes ya hechos. Y claro, en un proyecto en el que tú tienes un deadline y que llevas consumido la mitad del tiempo, medimos cuánto tiempo tardábamos en cambiar esa casillita. Con los paquetes ya generados, entre lo que tardaba Visual Studio, con las máquinas que habían entonces, y no sé qué, tardábamos hora y pico. Claro, directamente acabábamos de incurrir en un retraso de un mes en un proyecto de 2 meses.
os podéis imaginar, primero, cómo le explicas eso a un cliente y segundo, el coste que eso tiene. Y es un bug que has replicado eh, tantas veces como paquetes has hecho. Lo cierto es que todos los paquetes eran exactamente iguales. Entonces nos pusimos a investigar y sabéis que Microsoft provee, en casi todo lo que hace, provee una API. La API es un infierno, pero básicamente en 2 semanas fuimos capaces de, utilizando esa API, replicar exactamente el patrón que tenía. Eh, y salvamos los muebles porque al final hicimos el proyecto exactamente los 2 meses, aunque fue un mes haciendo paquetes, 2 semanas haciendo una aplicación que hiciese los paquetes y 2 semanas entre hacer, depurar, etcétera, etcétera, todo lo que nos quedaba, ¿no? Nos dimos cuenta que eso podía ser algo que nos viniera bien, pero programar eso con la API es una tarea muy engorrosa. Meter componentes que no sean los estándares muy complicado. Y aparte la API cambia con cada versión y algunas veces hasta con cada service pack, con lo cual es imposible. Digamos que fuimos evolucionando en cualquier caso, incluso en paralelo entre la subsidiaria de España y la subsidiaria de Italia. Allí estaba nuestro ex compañero David de Mauri y él había liderado la implementación de otra ah, de otra solución basada en lo mismo. ¿Vale? Al final nos juntamos en Barcelona a hablar de esto y a la misma vez salió BIML, Business Intelligence Markup Language, que es un lenguaje que permite no tener que utilizar esta API, sino crear paquetes de forma declarativa. Y decidimos hacer una experiencia, unir nuestra experiencia primero en cómo han de crearse los paquetes y segundo en hacer todo esto, ¿vale? Y así es un poco como nació todo esto. Al principio, si os dais cuenta, solo os he hablado de paquetes de Integration Services y cómo se hacen. Eso no tiene nada de estratégico, es meramente técnico. Eh, es algo que sí que aporta valor, pero es algo que nos aporta valor a los técnicos, digamos. No aporta metodología, no aporta automatización, no aporta calidad, no aporta buenas prácticas, ¿no? Es básicamente hacer las cosas un poquito más rápido. El objetivo nuestro era no solo eso, sino eh, fijarnos en la calidad, ¿no? En que lo que entregues, lo que montes, esté de acuerdo con los requisitos del cliente y además lo podamos hacer de forma muy eficaz, ¿vale? Así que cuando hablamos de la iniciativa Framework es eso más metodología, más testing, más calidad, más buenas prácticas. ¿Vale? Entonces, toda esta parte de aquí eh, es lo que al final pretende hacer Framework. Entonces, ¿qué es lo que hace Framework en ese área en esa idea, ¿no? Lo primero, buenas prácticas. ¿Qué significa para mí buenas prácticas? Em, ¿Cómo hacer una carga diferencial o cómo hacer una carga incremental? ¿Qué considerandos tengo que tener para eso? ¿Cuándo ejecutar el paquete que sincroniza por completo? ¿Cuándo hacer un truncado y cuándo traerte la tabla de forma diferencial? ¿Cómo distinguir si es mejor utilizar Chain Data Capture o Change Tracking o cualquiera de estas aproximaciones? Eso entra dentro de las buenas prácticas. ¿Qué más entra dentro de las buenas prácticas de arquitectura? Dentro de las buenas prácticas de diseño, no meter ningún componente short, asegurarse de dejar bien logado todo, contar filas que pasan por cada sitio y dejarlas logadas para asegurarse que puede hacer luego un traqueo, dejar claro en qué versión se ha insertado cada registro, hacer una comprobación de cambios óptima, no tener que poner que un campo sea igual al otro, el primero sea nulo y el segundo sea nulo, cosas de esas que son muy largas, ¿vale? Todo eso entra dentro de las buenas prácticas, ¿vale? Segunda cosa que queríamos conseguir, sincronización. Cuando creamos áreas de staging o áreas de data integration, sabéis que el matiz es si es volátil o si no lo es, que añadir una tabla, quitar una columna, poner una columna, que todo eso sean tareas muy sencillas, ¿vale? Y que todo el mundo pueda conseguirlo. ¿Qué más? Metodología. No solo en la parte técnica, no solo en la creación de paquetes que se generen de la misma forma,
sino en la forma de hacer las cosas. ¿Cuál es la forma correcta de hacer un data warehouse? Y diréis, eso depende. Si se pudiera hacer siempre igual, lo podrían hacer las máquinas, ¿vale? La idea no es que haya que hacerlo siempre igual, porque cada proyecto, cada escenario puede requerir de una arquitectura distinta y de una aproximación diferente. De lo que se trata es que las piezas, como se hace en arquitectura, que las piezas sean lo suficientemente autónomas, pero estén lo suficientemente bien engranadas para que, independientemente de cuál sea la arquitectura mejor para el proyecto que estamos haciendo, eh, puedas reconocer que esas piezas son las mejores, ¿vale? Luego, personalización. Que si en un proyecto determinado hay que hacer algo que es particular de ese proyecto, por la circunstancia que sea. El origen es Oracle y el driver que utilizamos traduce varchar a nvarchar, que eso no sea un infierno, ¿vale? Que simplemente podamos personalizar y detectar que aunque en el origen son de tipo no Unicode, en el destino los tenemos que grabar como Unicode porque el driver que este cliente en particular tiene, tiene un problema. Vale, esa es la parte de personalización. O simplemente que queremos que se comporte de otra manera. No, yo quiero que no solamente se grabe eh, cuál es la última versión que ha modificado o la última vez que modifica este registro, sino que quiero dejar un log completo de todas las modificaciones que ha sufrido. Bueno, pues ya está, pues eso. Luego, siguiente parte que nos interesaba cubrir, automatización de la creación de data warehousing. Dentro de la creación de data warehousing hay una parte que es creativa, la de implementación de reglas de negocio, pero hay una parte que es totalmente repetitiva, que es la de creación de dimensiones lentamente cambiantes, miembros inferidos, tablas de hechos y sus lookups, crear data mart, todo eso es totalmente repetitivo, ¿vale? Pues que eso se haga solo. Más, hoy en día, cualquier proyecto de negocios, si estemos dentro de una iniciativa de DevOps o no, cualquier proyecto que hagamos necesita de alguna manera garantizar la calidad. Y el primer paso, no el último, pero sí el primero, para garantizar la calidad de lo que entregamos es eh, poder generar test unitarios automáticos, ¿vale? Automáticos no, es decir, poder tener test unitarios y poder tener test de negocio. Que sean automáticos o no es irrelevante. Si son automáticos, pues es mejor, ¿no? Pero es mejor para nosotros, pero no es la parte obligatoria. El tener testing es importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si un cliente me llama diciendo que no le cuadran los datos, que si soy yo el que digo, había un problema de carga, eh, poner los datos en cuarentena hasta nueva orden. Digamos, la visión de calidad del trabajo hecho no tiene nada que ver. ¿Qué más? No sé a ver si os pasa a vosotros, chicos, pero yo no hay tarea que odie más que documentar los proyectos. Copiarte un script de 300 folios y pegarlo en un Word no es documentar un proyecto. Es una tontería, porque para eso te vas y miras el script y acabas antes. Y además seguro que estás al día, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el reto dentro de la documentación técnica, ¿vale? El reto dentro de la documentación técnica es que esté mantenida. Que si tú vas a ver cuál es la estructura de la tabla, pues que esa estructura sea la actual, no sea la de cuando se acabó el proyecto. Que si vas a ver una relación, pues que esa relación sea la que hay ahora, no la que había hace 15 meses. Y que si te pone el conteo de filas, sea el conteo de filas que hay hoy o ayer, pero no el que había hace 8 meses, ¿vale? Eh, bueno, pues eso es un poco lo que hay, ¿no? Y luego la siguiente idea, pues es ver si como resultado de todo esto podemos entrar a generar modelos tabulares más o menos automáticos, ¿vale? Y para eso utilizamos, es algo en lo que estamos trabajando ahora mismo. Ok, estos son algunos ejemplos de clientes y de proyectos en los que hemos trabajado con, con esta aproximación metodológica eh, y que me parecen reseñables para que veáis un poco en lo que se consigue cuando usas
aproximaciones de este tipo. En un cliente, pues no sé si al final el proyecto duró un par de meses o algo así, sincronizamos más de 3.000 tablas, con la particularidad de que algunas tablas estaban en varias bases de datos, pero no sabíamos, a priori no se podía saber exactamente cuáles, y había que sincronizarlas como todas juntas, ¿no? Como la unión de todas. Y otras no, otras solo estaban en uno, pero no eran conjuntos de la tabla A, B y C está en estos 10 servidores y la C está en... No, era un poco heterogéneo toda esa historia. ¿Vale? Eh, Sincronizaciones desde Oracle o sincronizaciones desde DB2 o sincronizaciones desde eh, PostgreSQL o desde ficheros o de ficheros en Excel, ¿vale? Em, bueno, pues es un poco lo que varias de las experiencias que hemos ido teniendo y que la verdad es que han sido bastante exitosas, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, si tenéis alguna duda en el proceso metodológico, es el momento de hacer la pregunta, porque a partir de este momento ya se acaba, digamos, la parte teórica y me voy a dedicar a enseñaros código, cómo se hacen esas cosas, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Todo ok? Ok, pues vamos a seguir. Perfecto. Lo primero que hacemos es, os voy a enseñar cómo es, digamos, la solución en la que nos basamos, que tengo aquí. No voy a entrar muy en detalle porque en una hora es imposible entrar en el detalle, pero sí que quiero que veáis en qué nos basamos, ¿vale? Entonces voy a borrar cosas, voy a borrar esto de aquí, voy a borrar esto de aquí y esto de aquí. ¿Vale? Entonces la arquitectura se basa en metadatos, ¿vale? Esos metadatos se crean con un script de PowerShell, que es este que veis aquí. Generamos una serie de bases de datos que nos sirven de apoyo. Fundamentalmente hay una de metadatos y una de log. Nos basamos en esas bases de datos para generar procesos, ¿vale? A partir de ese momento, lo que hacemos es darnos cuenta que cuando tú tienes un proyecto, rellenar los metadatos en sí algunas veces se convierte en la tarea más pegajosa, en la tarea menos agradable. ¿Y qué es lo que hacemos? Intentar, en la medida de lo posible, fijar una metodología que nos permita inferir esos metadatos. Para eso se fijan una serie de convenciones de nombre, el naming convention, ¿vale? Aunque no son obligatorias, pero que sí son recomendables para generar eso. Y entonces, a partir de BIML, genero los paquetes que me rellenan esos metadatos, ¿vale? Entonces, esos paquetes, para que os hagáis una idea de qué es lo que hacen, son este de aquí, en el que yo he definido, antes de que entraseis, he definido una serie de tablas en un origen, ¿vale? En este caso son vistas, que siguen un naming convention, que es que la clave primaria empieza por PK, es esto que veis aquí, y por lo tanto yo estoy detectando la primary key, aunque sea compuesta, de todas y cada una de las entidades, ¿vale? Entonces aquí si os fijáis hay no sé cuántas filas y cuando yo ejecuto este proceso simplemente se rellenan esos metadatos, ahí estoy rellenando todas las tablas que quiero sincronizar. Esto es sincronización pura, es crear un área de data integration. Como veis, yo lo había ejecutado, hay 78 objetos que ya tenía. Esos objetos tienen una serie de columnas que también tenía ya, ¿vale? Por lo tanto no he hecho nada con ellas. Y luego voy a generar una serie de test unitarios. Una vez relleno eso, eh, lo que yo soy capaz de hacer es tener una idea de qué tablas desde mi origen quiero sincronizar, ¿vale? No voy a entrar muy en el detalle, por supuesto, en el trabajo del día a día, la primera hornada de tablas son un montón de mi origen. A partir de ese momento, digamos que ya dice, anda, se me ha olvidado la tabla facturas. Ah, se me ha olvidado la tabla códigos postales. Ah, se me ha olvidado. Ya, digamos que el proyecto entra en otra dinámica. Entonces tenemos una aproximación que no os puedo enseñar, que aquí a través de variables, ¿vale?
generamos una variable nueva que se llama esquema, ¿vale? De tipo string, ¿vale? Y a este le puedo poner que son todos los esquemas, o bien puedo escribir el esquema DBO, por ejemplo, coma, el esquema BI, ¿vale? Y esto lo que haría es inferir todas las tablas que estén en el esquema DBO o en el esquema BI. Y también generamos una variable que se llama table name, ¿vale? Y en esta puedo poner los nombres de las tablas. Como cuando ejecuto esto nunca borro metadatos, ni siquiera actualizo metadatos, porque a ti te puede haber interesado modificarlos a mano, pues simplemente lo que vamos a ir haciendo es añadir una y otra vez estas tablas. ¿De acuerdo? Entonces, es la forma en la que, digamos, eh, desembarco inicial, un montón de tablas, todas generadas de la vez. Siguiente proceso, pues tablas de una en una, ¿vale? Y una vez hecho esto, sí, ya sé que es un entero. Venga, hala. Una vez hecho esto y generadas las tablas, am, me voy a la parte de... le hemos llamado staging, realmente está mal llamado staging. Aquí también voy a borrar esto, ¿vale? Está mal llamado staging porque realmente lo que solemos hacer es un área de integración, es decir, solemos hacerla no volátil. Y entonces lo que hago es que tengo una serie de patrones que eh, dependiendo de mi experiencia y de la arquitectura que haya montado el cliente, utilizo uno u otro. También dependiendo de cuál sea el origen. Puedo utilizar para algunas tablas change data capture, para otras tablas change tracking, para otras tablas un patrón diferencial, para otras tablas un patrón full. O puedo tener un bucle for each de estos que me recorre varias bases de datos y me sincroniza una sola tabla. ¿Vale? Cada uno de estos patrones de aquí hace eso. Entonces, botón derecho, generar paquetes, en el patrón que he utilizado por defecto en casi todos, ¿vale? Me va a generar la carga de todas esas tablas. Y aquí os voy a enseñar un pequeño matiz. Bueno, no he hecho nada por mi culpa. Perdonadme un segundito. Esto es una... um, Tengo un flag que es si quiero crear realmente los objetos, o sea, las tablas en destino, y si quiero crear realmente los paquetes. ¿Por qué? Porque una vez que estoy en el día a día, lo que ya he generado una vez, no quiero generarlo una y otra vez. No quiero ir sobreescribiendo eh, la sincronización de direcciones, la sincronización de clientes, no. Solo quiero hacer ese cambio cuando realmente se haya producido algún hecho que me obligue a regenerar ese cambio. Pues que haya cambiado la estructura de datos, que haya añadido o quitado una columna, que de repente haya detectado que tengo un campo timestamp que me puedo traer como parte del proceso o que, em, o que o que haya habilitado Chain Data Capture como parte del proceso y quiera cambiarle la forma en la... Ese tipo ese tipo de circunstancias que van cambiando a lo largo del desarrollo del proyecto, ¿vale? Y ahora lo que está pasando en este instante es que se están generando todas las tablas de destino en mi área de staging, se están rellenando la creación de todos los paquetes y voy a escribir todos estos paquetes dentro de mi proyecto, ¿vale? Ya están hechos y ahora aquí en el explorador de soluciones me va a aparecer, habéis visto que antes he borrado todo lo que había, que solo hacían dos, porque había dejado esto solo para probarlo, para que no me falle la demo, que ya sabéis que está muy feo que falle delante de cuando lo estás haciendo, ¿no? Y aquí he generado pues una serie de paquetes, ¿vale? Fijaos que aquí tengo dos paquetes, uno que acaba en i y otro que no, para la tabla direcciones. Eso es porque la tabla direcciones he informado cuál es la columna diferencial, cuál es la columna que me marca los incrementos, ¿vale? Y entonces, en base a esa columna, se genera el paquete. Otra cosa que hay, vale, os voy a enseñar un paquete ya hecho, por ejemplo este, para que veáis lo que os decía de seguir buenas prácticas. Bueno, tengo definido por configuración que si lo primero que hago es comprobar si me tengo que ejecutar. Y esto es algo curioso, ¿no? Pero nos pasa muchas veces que nos dicen, oye, hoy no sincronicen la tabla de artículos, como nos pasa algunas veces, hoy no sincronicen la tabla de artículos porque
que ha hecho un update masivo y lo que quiero hacer es ver cómo lo vamos a llevar al otro sitio, porque no, bla, bla. Simplemente te vas a una tabla de configuración, la desactivas y esto lo que hace es comprobar en esa tabla de configuración si se tiene que ejecutar o no. Y si no se tiene que ejecutar, directamente no hace nada. ¿Vale? Más cosas que puede hacer. Yo puedo, en este patrón en concreto, detectar los cambios requiere de un consumo un poco más grande de recursos. Y entonces lo que hacemos es configurar eso. Pues tú puedes marcar en la tabla que sí se detecten o que no se detecten. Él por defecto te genera todo y te guarda en una tabla de borrados cuáles son los elementos que has borrado. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque la experiencia nos dice, y las buenas prácticas nos dicen que si nos anotamos cuando se produce un borrado, a la hora de darle explicaciones al cliente de por qué antes decía 100 y ahora dice 95, es mucho más fácil que si no nos, que si no nos lo anotamos. ¿Vale? Luego, a la hora de sincronizar, yo por defecto, como esto tiene una carga incremental, tengo que ver cuál es el último valor que leí y cuando acabe tengo que grabar. ¿Vale? Y eso lo hago siguiendo este proceso. Es una sincronización. Leo del origen y ahora calculo un hash que me va a permitir saber si ha cambiado el registro o si no ha cambiado. Y a partir de ahí intento grabar con modo full, ¿vale? Es decir, con bulk insert, intento grabar a la máxima velocidad posible, pero si falla eso, falla todo el bloque que se haya intentado grabar. Entonces, si ha fallado, reintento de uno en uno, porque haya un registro que no cumple las restricciones en todo el paquete, no voy a penalizar 10.000 registros de insertar, no voy a dejar de insertar 10.000 registros en mi tabla. Entonces lo intento de uno en uno y 9.999 se insertará y uno fallará y se vendrá a la tabla de errores. Esta tabla de errores yo chequeo todos los días que no tiene registros y si los tiene levanto una alerta. ¿Vale? Entonces, ¿por qué sigo buenas prácticas? Porque todo está orientado a la calidad. ¿Vale? Y luego este script component que veis aquí lo que hace es obtener el último valor leído sin tener que hacer un select max, sin tener que meter aquí un componente que se vaya quedando con el mayor. Eso hace un correcaminos que es mucho más eficaz que hacer un group by que se quedaría un montón de registros en memoria. Y luego estos FDX que veis aquí es, si solo se han producido inserciones, pues solo hago inserciones. Pero si se han producido actualizaciones o borrados, pues entonces paso por el comando que hace esas actualizaciones o borrados. Esto en una carga inicial me ahorro pasar por un comando que va a intentar ejecutar un update potencialmente sobre un montón de filas cuando realmente no hay ningún cambio, ¿vale? Y exactamente igual aquí, esto, actualizo el último valor leído. Y estas tareas de pre y post ejecución las puedo configurar dentro de este esquema que os decía de buenas prácticas y lo que me permiten es, eh, no sé, voy a cargar una tabla muy grande y sé que voy a cargar muchos registros, pues a lo mejor me conviene deshabilitar un índice y luego habilitarlo y reconstruirlo o borrarlo y luego crearlo, o cuando acabe actualizar estadísticas. O me interesa que cuando haya acabado se haga un update sobre los registros porque, no sé, operaciones que nos surgen en el día a día y que si están dentro de la automatización, es decir, si no tengo que ir yo a mano y ponerlas, puedo regenerar estos paquetes todas las veces que quiera, con lo cual mi desarrollo se convierte en muy confiable, porque en cualquier momento del tiempo yo reconstruyo todo esto y no hay ninguna intervención, digamos, manual. ¿Claras hasta aquí? Además de este patrón que os he enseñado, podemos habilitar change tracking. Por ejemplo, yo tengo aquí una tabla en el origen, y origen es este. En realidad esto es una tabla de vistas, y tengo una tabla change tracking tables, ¿vale? Yo tengo aquí una tabla que es el object ID este, que tiene change tracking habilitado. Change tracking, para los que no lo conozcáis, es una tecnología en la que yo le digo que me habilite el control de cambios sobre una tabla. Vais a ver qué tabla es esta. Es de InCustomer, pero para que lo veáis. Este objeto, ¿vale? Es la tabla de InCustomer. Entonces yo puedo hacer aquí select asterisco from change table. Creo que es así.
Ok. Y esto me dice todas las operaciones que se hayan hecho sobre esta tabla. Si yo, por ejemplo, hago update of 100 din customer set middle name igual a middle name más comillas, punto comillas. Y ahora hago esta misma query, ¿vale? Tengo aquí todos los customer key, todas las claves primarias que se han modificado, ¿vale? Este mecanismo a mí me gusta mucho contarlo porque es muy poco agresivo. Está, creo recordar, que en todas las ediciones de SQL, incluida la Express, y es una forma muy, muy, muy eficaz de detectar cambios en un origen en un origen SQL sin prácticamente afectar el rendimiento y con muy poco mantenimiento. Cuando generas el change tracking, cuando lo habilitas, le dices un periodo de retención en días y guarda información durante ese periodo de retención, ¿vale? Y luego crear un patrón que se base en esto, pues básicamente yo tengo ya generado estos metadatos, ¿vale? Si me vengo aquí, os lo voy a enseñar, me vendría ahora al otro patrón, change tracking, ctc, genero el paquete que corresponde. En este instante lo que se está haciendo es, pues eso, reconstruyendo de forma dinámica esa tabla, ¿vale? Ahora ya no voy a sobreescribir nada. Y aquí tengo el último patrón, ¿vale? Aquí está, el primero, ¿vale? En el que la parte incremental, como veis, el patrón es muy parecido, aunque tiene siempre habilitados los borrados, porque en este caso son muy fáciles de detectar y no son nada agresivos, entonces lo detecto siempre. Y aquí este query que veis ya hace, si lo ejecutamos, esa interrogación es lo que se lo guarda. Yo tengo aquí los registros que tengo que sincronizar. Realmente yo no sé, en este caso, no me importa realmente si se han insertado, borrado o actualizado. Bueno, si se han insertado o si se han actualizado. ¿Por qué? Porque el propio patrón va a comprobar aquí si qué operación tengo yo que aplicar para sincronizar esos datos. Eso me da un poco igual. Lo que me importa es que yo sé que solo tengo que mirar estos registros y no tengo que mirar mi tabla de 10 millones de filas o de 100 millones de filas. ¿Vale? Y por último, lo que necesitamos hacer sobre esto es generar un paquete. Claro, ahora yo no puedo crear un job que ejecute todos estos paquetes, me tiraría un mes generando el job. Entonces lo que hago es generar lo que llamamos un paquete orquestador. Ese paquete orquestador lo único que va a hacer es, siguiendo las precedencias que nosotros le marquemos en una tabla de configuración, va a generar un paquete que los ejecuta a todos, ¿vale? Que es este de aquí, ¿vale? Pues el paquete, si lo vemos entero, vais a ver que tiene la ejecución, como veis, de un montón de paquetes, y esto de aquí es el script de post-ejecución, y este es el script de pre-ejecución, porque también podemos poner aquí comandos SQL que hagan lo que sea, ¿vale? Lo he puesto así de pequeñito para que veáis que realmente están todos los paquetes. Y esta parte de aquí que veis que tiene una decisión es el que decide entre si tiene que hacer carga diferencial o carga incremental. Un poco está todo contemplado ahí. Ahora esto lo tenemos que poner en producción, ¿vale? Y aquí viene otra cosa que tiene que ver con framework porque es la metodología que nosotros usamos, pero que no tiene que ver ni con Vimel, ni con generación de paquetes, ni con nada de todo esto. Y es, lo primero, parametrizo las conexiones, ¿vale? Eso quiere decir que puedo crear un parámetro que ejecute, o sea, que sobreescriba estas conexiones. Y esto es botón derecho encima de la conexión, que como veis es compartida, parametrizar, ¿sí? La voy a parametrizar todas. Es muy importante que cuando hagáis este tipo de cosas, os fijéis en que os pone este f de x que veis aquí, ¿vale?
y que a lo largo del tiempo, si volvéis a generar la conexión o si esto se pierde, no se va a parametrizar. Entonces es importante que os fijéis en que SFDX existe, ¿vale? Que no os pone solo el nombre del proyecto. Una vez que has hecho esto, yo lo que voy a hacer es, sobre la solución, esto ya se puede hacer de varias formas. Aquí si le hago botón derecho deploy, esto sube la ejecución sube todos los paquetes, sube este programa en mi caso, al Integration Services Catalog que tengo puesto dentro de mi, eh, que tengo creado dentro de mi máquina, ¿vale? Mientras que sale el wizard, bueno, vamos a dejarlo que salga el wizard. Vamos, campeón, que tú puedes. Mientras os voy a enseñar dónde está el catálogo y ya aparecerá, ¿vale? Eso lo que está haciendo es compilar todos los proyectos y todo eso. Entonces aquí tengo mi Integration Services Catalog y dentro del proyecto lo voy a generar aquí dentro, es decir, de hecho voy a sobreescribir este de aquí, este que estáis viendo aquí. Dentro de eso tengo una cosa que se llaman environments, ¿vale? Aquí puedo tener varios environments. El environment desarrollo, por ejemplo, cuando yo le hago doble clic, aquí en variables puedo tener un valor distinto para cada una de las conexiones. ¿De acuerdo? Vamos a ver si ha terminado. Aquí está, el wizard. Siguiente. Lo despliego en esa carpeta que habéis visto, me conecto, ¿lo veis? En esta carpeta que habéis visto, lo despliego. Y luego configuro, esto ya simplemente va a terminar de desplegarlo, así que me vuelvo a Management Studio. Y una vez que he generado el environment con esas variables, al proyecto, botón derecho, configurar, le digo primero, vamos, vale, aquí está. Primero, aquí en referencias, le digo que le aplico un environment, ¿vale? Puedo aplicarle uno o más de uno, ¿vale? Y luego en parámetros, eh, por ejemplo, vale, esto no, le voy a dar a OK porque todavía no había terminado de desplegar y no estaba parametrizado. Vale. Ahora, aquí en el proyecto, botón derecho, configurar, como hemos dicho antes. Y ahora si os fijáis, me aparece para configurar, como le he dicho que estaba parametrizado, me aparece para configurar el HLP1 Connection String, Log Connection String, etc. Pulsando este botón, venga, me permite utilizar una variable de entorno, ¿vale? En esa variable de entorno que ya tengo definida, como estoy con HLP1, lo asocio a, válgame, al único que no tengo, conexión HLP, ¿vale? No tiene por qué llamarse igual. Ok. Este de aquí, log, lo asocio a la variable de ambiente, log connection string. Ok. Este de aquí, es md, lo asocio a la variable de entorno, md. Y este de aquí, stg, lo asocio a la variable de entorno, stg. ¿Vale? Ok. Ahora, cuando yo orqueste o ejecute un paquete, por ejemplo, aquí tengo todos los paquetes, tengo el orquestador y lo ejecute, una de las cosas que me va a pedir es contra qué entorno, ¿vale? En cuanto yo le diga que un environment y ponga desarrollo, producción, ¿vale? Él me va a generar todo esto. Bueno, aquí en este caso no tiene esa variable no está definida en este ambiente y por eso me pone esto de los ambientes deberían estar desarrollados igual, ¿vale? No lo voy a ejecutar porque ya lo tenía ejecutado de antes y listo, pero podemos ver incluso aquí en reports, standard report or execution, podemos ver que realmente se ha ejecutado otras veces, no se ha ejecutado otras veces porque veréis. Porque aquí hay una cosa que veis encima del proyecto que pone versions.
¿vale? Entonces, el que se ha ejecutado no es este que yo tengo, es la versión que subí la semana pasada cuando estuve preparando eh, este seminario, ¿vale? Que estuve ejecutando varias veces hasta que conseguí que funcionara adecuadamente, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene el catálogo es que incluso, por ejemplo, si hicieses un despliegue y me tiráis la pata y algo dejara de funcionar, tú siempre puedes volver a una versión anterior, ¿vale? Ok, no lo voy a hacer porque no tiene sentido, pues las tablas ya están cargadas, pero porque dejé preparada la demo para que funcionase. Hasta aquí lo que hemos hecho es, hemos generado, hemos generado un área de sincronización, la hemos subido a nuestro servidor y hemos ejecutado los procesos. Y ahora pues estarían ejecutándose. Como subproducto de esto, yo en la base de datos de log, en la base de datos de log tengo todas las fechas de ejecución, todos los datos, si se han insertado, si no, y tengo un histórico, a ver si encuentro aquí, por ejemplo. En este momento se insertaron 113.000 filas, era Transactions History y fue con esta parametrización. Es decir, que dentro de ese dentro de esas buenas prácticas, pues he dejado un montón de pistas de información, porque además aquí podría saber que en insertar 11.000 filas tardé desde 22.55 hasta 23.02, es decir, 100.000 filas me llevaron aproximadamente unos 7 segundos de proceso, ¿vale? Es decir, que además sabemos que es relativamente rápido, por lo menos, teniendo en cuenta que esto se ha ejecutado aquí en mi laptop, ¿vale? Esto no es suficiente todavía. Obviamente los paquetes que se han hecho automáticamente y que han seguido que por tanto siguen un conjunto de buenas prácticas y en la que la máquina no se ha equivocado, pues son bastante confiables. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero el que sean bastante confiables no quiere decir que sean totalmente confiables. Es como hacer un backup. Te dice OK y tú crees que lo has hecho. Si no lo restauras, no sabes si lo has hecho, ¿vale? Pues aquí pasa igual. Aunque por defecto el proceso sabemos que va a funcionar bien y es confiable y podemos confiar en él, si no testeamos que ha funcionado bien, no sirve para nada. Entonces, como parte de la experiencia, como parte del desarrollo, nosotros tenemos aquí otras tablas que generamos siempre, ah, que mantienen un conjunto de tests que yo quiero hacer, ¿vale? Los tests pueden ser de primary key o de error y hay una plantilla que genera, etcétera. Esa plantilla, para esa plantilla tenemos una aplicación que es esta, que es una aplicación de consola, y diréis, ¿por qué hace una aplicación tan cutre, una aplicación de consola? Porque realmente yo no la ejecuto nunca en consola, la ejecuto desde el propio Integration Services, ahora os enseñaré, solo os enseño la aplicación para que veáis a qué se está llamando. Esta aplicación tiene una serie de opciones. La primera que voy a utilizar es crear los tests para que se ejecuten con MVI, ¿vale? Que es el framework de testing que de momento estamos utilizando. Vale, pues yo genero esos tests. Como parte de esa generación se me copia el fichero en una ruta, etcétera, etcétera. Y ese test está aquí, ¿vale? Y lo que va a hacer es, test de primary key, voy a seleccionar la clave primaria de mi origen, voy a seleccionar la clave primaria de mi destino y el assert es que sean iguales. ¿De acuerdo? Es decir, compruebo no ya solo un count, sino que las claves primarias son iguales. Por supuesto, cuando hay muchos registros, esto puede ser costoso, así que, bueno, pues se puede poner una condición where para que no se comprueben todos. Dentro de nuestra solución AVA, en el proyecto que llamamos TRF Transformación, generamos una serie tenemos también una serie de paquetes, ¿vale? Como son que generamos en base a una configuración, la generación de documentación, ¿vale? Generamos la generación de la ejecución de test
Me vais a permitir que genere todos los paquetes para que veáis cómo funciona. Generamos. Ya creo que he hecho. A ver, que vea. Ejecución. Ok, vale. Generación de test. Una cosa es ejecutarlo y otra es programarlo. Los tests se generan todos los días, que probablemente pueda parecer innecesario, pero eso me garantiza que los tests siempre están al día, que si añado una tabla, esa tabla se incorpora al proceso de test. Eh, entonces no me supone ningún problema y sin embargo sí que me da una ventaja. Generación, carga de esos tests, es decir, leer los resultados y meterlos. Es decir, son 4 pasos que hay que hacer de forma independiente, ¿vale? Y que al final me permiten garantizar la calidad. ¿Vale? Ahora genero el que los llama a todos, ¿vale? Y como resultado de esto, os voy a enseñar directamente ya el resultado, lo ejecuto y tengo este paquete que no lo ejecuto así, ¿vale? Que lo ejecuto con línea de comandos y tal am, para que quede claro. Entonces tengo una serie de tests contra estas tablas que he sincronizado en varias categorías, errores, ejecuciones, no sé qué, ¿vale? Y cuando le digo que se ejecuten los tests, van a pasar todos menos uno que he borrado a propósito. Vaya, este es el que he borrado a propósito. Van a pasar todos menos uno, ¿vale? Que es ese de Credit Card porque he borrado 10 registros ahí, ¿vale? Que me dice que esperaba 19.108 filas y que han venido 19.098, ¿vale? Y que estas 10 son las que no han venido, ¿vale? La clave, obviamente. El resto de test, como veis, están funcionando, ¿vale? Y arreglar eso supondría, pues, por ejemplo, podría venirme a Credit Card, ¿vale? Aquí al proceso, notificar. Vale, esto está esperando que le teclee aquí. Me vendría al área de staging, a Credit Card, ¿vale? Ejecuto el paquete que sincroniza, ¿vale? Y una vez que se ha hecho esto, si vuelvo a ejecutar los tests, este de Credit Card ya no falla, ¿vale? Porque el proceso en sí ha arreglado esa anomalía, ¿de acuerdo? Podríamos hacerlo mejor porque podríamos ejecutar los tests antes y solo ejecutar, o sea, o solo sincronizar aquellos objetos que necesitan sincronización. Si algo no ha cambiado desde la última vez, pues simplemente no hago nada. Podría hacerlo, sí. Sí, podría hacerlo. También podría hacer un count en lugar de un test de clave primaria y decidir en función de cómo de distintos son, pues si sumo o si no sumo. No sé, podría hacer muchas cosas. Lo cierto es que de momento así estamos funcionando bastante bien. Como resultado de eso, también se genera la documentación, ¿vale? Entonces la documentación os la voy a enseñar para que veáis, eh, digamos en aras de intentar garantizar esa calidad, en aras de intentar garantizar esa calidad, eh, realmente lo que acaba pasando es, este no es, no, equivocado, directorio bin, debug, que es donde estoy, output. Vale. Aquí tengo generada la documentación, por ejemplo esta de aquí. Se me ha ido a la otra pantalla, permitidme que me la traiga. Esto es totalmente configurable, ¿vale? Y entonces ahora tengo en la fase E, que es lo que acabamos de ver, pues todas las tablas que han traído y por ejemplo si pincho en esta, pues lo que hago es ver la estructura de esa tabla, ¿vale? El número de filas que tiene esa tabla, cuál es su estructura con su tipología de datos, qué test unitarios se le han ejecutado y cuáles son sus logs de ejecución.
Es decir, un poco cierro el círculo y todo esto siempre está actualizado, ¿vale? Porque tengo, pues eso, información de los test unitarios que he pasado, información del log, del número de filas insertadas, modificadas, borradas, etcétera, etcétera. Y es una documentación actualizada, ¿vale? Luego, por último, nos quedaría hacer la fase de transformación y la fase de creación de Data Warehouse, ¿vale? Que son el resto de demos que estoy haciendo como del tirón. Para eso tenemos también una serie de convenciones de nombres y simplemente viniéndonos al proyecto de, perdón, primero rellenaríamos aquí con la fase L cada uno de los metadatos necesarios para generar eh, digamos, para tener el, para tener rellenados esos metadatos, los que necesito para crear el data warehouse, y después simplemente tengo que generar dimensiones, ¿vale? Las dimensiones tienen cosas como qué atributos tipo uno tipo 2 etcétera tienen. Ahora os los voy a enseñar. Probablemente esto no haya hecho nada. Por lo mismo, segundito. Yo tengo generados estos metadatos para estas dimensiones. Los voy a actualizar, por si acaso. Lo mismo voy a hacer con las tablas de hechos. Voy a decir que sí, que se generen. Esto por defecto se pone que sí, pero como yo he hecho una prueba y lo he generado antes del seminario, pues se me ha quedado, no, se me ha olvidado ponerlo. Así para ahora no tener que hacer en directo esta historia. Pero bueno, al final da un poco lo mismo. Esas tablas están configuradas, algunas de ellas, para eh, detectar cambios tipo 2, que sabéis que no es una tarea fácil, digamos, no, fácil sí, o bueno, depende de lo que considere fácil o no, pero que en un paquete de Integration Services tener en cuenta que unos atributos son tipo 2, que otros no lo son, etcétera, puede resultar costoso. Entonces, solamente por haber seguido un pequeño naming convention y por haber definido eso, creo que esta tengo configurado algunos atributos como tipo 2. Fijaos que el patrón que sigue es muy parecido con los borrados, etcétera, etcétera, pero aquí a la hora de detectar si se han producido cambios tipo 2 o no, fijaos el lío que hay que montar para hacer esa detección y aquí simplemente está hecho, probado y funcionando. De tal forma que cierra versión, abre la nueva versión, esas versiones van a ser consecutivas, etcétera, etcétera, ¿vale? Una sincronización de dimensión sencilla sería, pues, por ejemplo, en date, que no tiene cambios tipo 2 por su naturaleza, ¿vale? Y que me permite, y que se ve mucho más claro digamos que el comportamiento depende de si tiene o no cambios tipo 2, ¿vale? Por último, lo que haríamos sería orquestar con un paquete orquestador de Data Warehouse que también tiene en cuenta ese factor de qué es lo que tiene que estar primero y qué es lo que tiene que estar después. Y como resultado, tengo generado un paquete que me sincroniza el Data Warehouse, ¿vale? Lo siguiente que haría, que es este orquestador de aquí, que veis que va a ejecutar todas las dimensiones, ¿vale? En el orden que le haya marcado yo, en este caso en paralelo, y después la tabla de hechos, ¿vale? Y se acaba el paquete. Después de eso, yo me vendría a Visual Studio, ¿vale? A Management Studio, perdón, y generaría un job, que es este de aquí, que primero ejecuta como primer paso la tarea de staging, después ejecuta la fase T y el testing, esto que habéis visto, y por último ejecuta la carga del data warehouse. Entonces, una vez que este job se ha terminado de ejecutar, digamos que sin mi intervención, absolutamente todo ha quedado sincronizado, testado, tengo una tabla en la que consultar si se han producido errores o si no, y puedo informar con un correo a mis usuarios que todo está ok, ¿vale? Con esto termino la parte ETL por completo y quedan 3 minutos de chat. Os voy a enseñar algo que es futurible, que todavía nosotros no hemos entregado al equipo, pero como
como ya habéis visto, si yo tengo automatizado toda esa parte, puedo ejecutar esta misma aplicación, puedo generar un patrón. No voy a entrar muy en detalle de cómo lo hemos hecho porque ahora mismo lo que se trata es que veáis el resultado, ¿vale? Y como sé cuáles son las dimensiones, como sé cuáles son los hechos y como sé cómo se relacionan, puedo generar lo que se llama TMSL, el Tabular Model Semantic Language. Es decir, puedo generar un programa que genera un cubo, ¿vale? Ese programa os lo voy a enseñar cuando está aquí, ¿vale? Es este. Estoy diciendo que me genere un cubo, que este es su data source, que estas son las dimensiones que tiene en tablas, la tabla date, la tabla customer, la tabla product NC, la tabla sales order, ¿vale? Y yo simplemente este programa me lo copio, me lo llevo a un modelo tabular. Vamos, chico, que tú puedes ver código, ¿vale? El código que veis es el mismo, lo borro, lo pego, el que acabo de generar, ¿vale? Y puedo entrar al modelo y como veis voy a tener mi tabla product NC, mi tabla fecha, mi tabla customer, mi tabla ventas con las métricas que tiene que tener y el rol due date y order date que tengo dentro de la tabla, las relaciones que lo gobiernan, ¿vale? Las mismas relaciones y puedo irme al modelo, decirle procesar all, y se va a ir a mi data warehouse ya recién creado, ¿vale? Y va a cargar todas las tablas y funciona directamente. ¿Ok? Esa es sincronización demo, testing demo, data warehouse demo. Así que esto es todo. Justo es la una. Como hemos empezado un pelín tarde, si tenéis alguna pregunta, duda, inquietud, estaré encantado de contestárosla. Espero que se haya entendido, que no haya corrido mucho.